En nuestras bibliotecas se alojan historias que registran muchos de los motivos que han convocado al país a manifestarse. El actual paro nacional no se explica solo por el presente, sino por un acumulado histórico que tiene mucho que ver con lo que está plasmado en estos 8 libros. Los humanos siempre hemos buscado dejar registro de nuestras vidas. Desde las pinturas rupestres, pasando por los libros hasta las publicaciones de Facebook y Twitter, en Colombia, donde llevamos siglos sufriendo los efectos de la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la violencia, quienes se dedican a la escritura llevan todo este tiempo registrando, retratando y recordando en novelas, cuentos, poemarios, crónicas, ensayos y cartas esta realidad. Para la muestra, los 8 libros reseñados en este artículo que dan cuenta de muchas de las historias que quieren ser escuchadas y que hicieron que Colombia se manifestara por más de un mes desde el 28 de abril. Estos 8 libros, listados sin ningún orden en particular, nos ayudan a poner nuestra realidad en contexto. García Villegas es abogado y doctor en ciencias políticas. En este libro de no ficción se dedica a el libro desde el título. Esta novela del payanés, el protagonista, un hombre privilegiado económicamente cuya empresa y matrimonio están en la quiebra, sale en busca de su origen. Busca a su nana, quien es la protagonista de sus recuerdos. Y mientras llega a ella se encontrará con personajes con condiciones de vida distintas a las suyas que le incitan a una reflexión y una construcción autobiográfica que, como dice, es la historia de Ismael, un anciano profesor que vive, junto a su esposa, en el pueblo de San José. La pareja lleva una vida lo más normal posible en medio de una guerra anónima, en un pueblo que es escenario de encuentros entre ejércitos que no siempre se pueden identificar. Durante un reinado local, un pequeño pueblo es tomado por encapuchados que perpetúan una masacre. Esta es una novela que replica hechos que han ocurrido en más de 60 municipios de Colombia durante las últimas 6 décadas, cuanto menos. Ferreireitz, después del primer capítulo en el que el autor interrumpe la cotidianidad de un pueblo cualquiera, los fantasmas de las víctimas de la masacre terminan de perfilar lo que era su vida. Esta novela polifónica de la autora pereirana se centra en narrar el Bogotazo no solo desde los hechos de aquel 9 de abril de 1948 que muchos marcan como el inicio de la violencia en Colombia. Es una novela que muchos lectores describen como complicada, pues la sinopsis del libro póstumo del sociólogo y periodista colombiano es suficiente para entender cómo este libro, escrito desde el amor de un abuelo hacia su nieta, es también el registro de un hombre que recorrió Colombia y la narró con la intención de entender la violencia que se reproduce en todos nuestros territorios. Este es el libro inédito que Alfredo Molano Bravo le escribió a su nieta durante más de una década, en el que reúne sus historias y pensamientos más íntimos para explicarle el país en el que nació, y le relata muchos de los viajes que lo llevaron a recorrer casi 14.000 kilómetros del territorio colombiano, a pie, subido en sus Converse de colores. La poesía también ha sido un lenguaje en el que autoras colombianas han registrado la dolorosa historia de Colombia. En el poemario en este libro de no ficción, la politóloga e internacionalista indaga sobre las bases del movimiento estudiantil colombiano que, en 2019, fue el responsable de una de las manifestaciones sociales más grandes en la historia reciente del país y de la que podría decirse que sentó precedente para las manifestaciones que se vienen dando desde el 28 de abril. ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿Qué exigen las organizaciones estudiantiles? ¿Cómo se han organizado para tomar vías de hecho y abrir espacios de diálogo con el gobierno? ¿Qué podemos aprender de estos jóvenes en el contexto de este paro y para las próximas movilizaciones? En este libro Borda intenta